Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Qué clase de oscuridad puede esconderse detrás de una sonrisa perfectamente ensayada en redes sociales? ¿O cómo puede alguien abrazar a sus hijas por la noche y amanecer para hacerlas desaparecer? Esta historia es una de esas que parecen escritas por un demonio con buena ortografía. En el verano de 2018, una familia completa fue borrada como si nunca hubiera existido. El asesino no fue un extraño, no fue un ladrón, ni un psicópata al acecho en la oscuridad. Fue el esposo, fue el padre, fue el hombre que grababa videos con sus hijas mientras planificaba su muerte. Chris Watt le quitó la vida a su esposa embarazada y a sus dos pequeñas hijas sin derramar una sola lágrima. Y lo más escalofriante es que aún hoy muchos creen que parecía normal. ¿Qué clase de mente se construye detrás de un crimen tan meticulosamente ejecutado como emocionalmente inhumano? ¿Estamos ante un monstruo que fingía humanidad o ante un humano que se convirtió en monstruo? Chris Watt no gritaba, no golpeaba, no era violento a los ojos del mundo, pero por dentro algo se rompió, algo tan profundo que lo llevó a hacer lo impensable. En este video no vamos a contarte solo los hechos, sino a meternos en su mente paso a paso, desde su infancia y relaciones, hasta su perfil psicológico y cómo ocultó el crimen hasta el final. Porque entender a Chris Watt es mirar de frente a una de las caras más inquietantes del mal. Luego de esta pequeña introducción y sin más preámbulos, comencemos. ¿Quién era Chris Watts antes de convertirse en uno de los asesinos más estudiados de los últimos años? Christopher Lee Watts nació el 16 de mayo de 1985 en Carolina del Norte, Estados Unidos. Su nacionalidad era estadounidense y creció en un entorno que a simple vista no mostraba señales alarmantes. No tenía ningún alias conocido ni antecedentes penales previos a los crímenes que cometió en 2018. En cuanto a su estado civil, estaba casado con Shannon Watts, con quien tenía dos hijas pequeñas. Chris vivía en Frederick, un suburbio residencial ubicado en Colorado, donde la vida parecía completamente apacible. Era un lugar inseguro para nada. La zona tenía bajos índices de criminalidad y era considerada familiar. Nada en el ambiente sugería que allí se incumbaría una de las tragedias más impactantes del siglo XXI. La casa en la que vivían había sido adquirida a crédito y tenían varias deudas acumuladas. Una fachada de vida perfecta, pero detrás una presión económica que empezaba a asfixiarlo. ¿Y a qué se dedicaba Chris? ¿Tenía una vida laboral común? Sí, al menos en apariencia. Trabajaba como operario en una empresa petrolera, una empresa del sector energético sobre todo. Tenía experiencia técnica y no presentaba conflictos serios en el entorno laboral, según los registros. Su jornada era estable y muchas veces comenzaba desde muy temprano revisando pozos petroleros. Este detalle no es menor porque será clave más adelante en cómo decidió deshacerse de los cuerpos. ¿Tenía estudios superiores? Sí, pero nada fuera de lo común. Asistió a Pine Forest High School y posteriormente se formó como técnico en mecánica y electricidad. No obtuvo un título universitario formal, pero su preparación era suficiente para mantenerse económicamente activo. No era un genio, pero tampoco un hombre torpe o sin educación. Al contrario, se mostraba como alguien meticuloso y reservado. Demasiado reservado, quizás. ¿Y qué hay de su historia legal? Había señales antes del crimen. Según los archivos del FBI y la policía local, Chris Watts no tenía denuncias ni detenciones previas. Nunca fue investigado por violencia doméstica, ni por robo, ni siquiera por peleas menores. Ante la ley, era un ciudadano limpio, sin ningún indicio de conducta criminal previa. Pero, como veremos, el monstruo no necesita antecedentes para poder existir. Solo necesita una grieta por donde poder filtrarse. ¿Qué se esconde en la infancia de alguien que años después cometerá uno de los peores crímenes familiares? Chris creció en un hogar aparentemente funcional en Carolina del Norte, sin signos evidentes de abuso físico. Su padre Ronnie era mecánico, su madre Cindy ama de casa y figura dominante en el hogar. No hubo abandono, pero sí una atmósfera donde el control emocional era constante. Cindy era, según múltiples testimonios, estricta, crítica y con una tendencia a invalidar emocionalmente a su hijo. ¿Era sobreprotección o era una manipulación encubierta bajo disfraz de una madre preocupada? Cindy trataba a Shannon, la esposa de Chris, como enemiga, y esto fue una constante fuente de conflicto. Según lo que se dice,
Incluso antes del crimen ya existían tensiones familiares graves, especialmente entre suegra y nuera. Shanam llegó a escribir que Cindy nunca la dejó madurar por sí mismo. Lo que parecía una infancia normal escondía años de anulación emocional progresiva. ¿Y cómo era Chris en la escuela? Mostraba señales de alarma. Según compañeros de su escuela, era callado, introvertido y muy aplicado. No tenía antecedentes de maltrato animal, ni violencia ni robos, pero tampoco mostraba emociones fuertes. Era como una presencia silenciosa siempre ahí, pero sin destacar, sin reaccionar demasiado. Un adolescente invisible que aprendió a sobrevivir encajando, mas no enfrentando. ¿Alguna vez se le diagnosticó algún trastorno? ¿O hubo algún problema emocional o mental? La respuesta es no. Existe ningún tipo de registro clínico escolar o médico público que hablen de un diagnóstico temprano, pero sí se ha debatido mucho sobre su aparente incapacidad para poder expresar emociones auténticas. En grabaciones familiares, Chris sonríe, asiente, pero parece actuar más que sentir. Y si no necesitó un trauma físico, porque lo suyo fue una erosión emocional silenciosa. Durante su adolescencia y adultez temprana, Chris rara vez desafiaba a sus padres, sobre todo a su madre. Era obediente, metódico y evitaba confrontaciones incluso si eso significaba traicionar sus propios deseos. Esta pasividad disfrazada de tranquilidad fue interpretada por muchos como buen carácter, pero la sumisión constante, cuando no se resuelve, muchas veces acaba acumulando rabia invisible. ¿Era la calma de Chris una calma auténtica o una olla a presión cerrada? Durante décadas, Shanam describía a Chris como alguien dependiente de su madre, incluso en la adultez. Esto generó roces continuos, sobre todo cuando intentaban poner límites entre su nueva familia y la vieja. Cindy, por su parte, llegó a insinuar que Shanam manipulaba a Chris, lo controlaba. Es decir, desde pequeño Chris fue un receptor pasivo de poder ajeno, primero de su madre, luego de su esposa. Nunca aprendió a afirmar su identidad, solo a ceder, ocultar y callar. No hay registros de violencia explícita en su infancia, pero sí un patrón, la desconexión emocional crónica. Chris no fue internado ni maltratado a golpes, pero vivió un entorno emocionalmente sofocante. En vez de explosiones tempranas, su historia muestra implosiones constantes, negación de deseos, vacío afectivo. Sobre todo, sus maestros no le señalaban como problemático, pero tampoco como alguien realmente feliz. Y esa es quizás la clave más inquietante. Fue un niño invisible que nunca aprendió a decir lo que sentía, que puede llevar a un hombre con esposa, hijos y estabilidad a quitar la vida todo lo que ha construido. En palabras de Chris Watts, no fue odio, no fue ira, fue, según él, desesperación y desconexión total. Pero realmente fue solo eso, una desconexión, o fue la acumulación de una vida que ya no quería. Chris declaró que se sintió atrapado, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Lo que para otros era una familia feliz, para él era una cárcel invisible. La relación con Nicole Kessinger fue el punto de quiebre. ¿Una simple aventura? No, fue algo más. Nicole representaba libertad, un nuevo comienzo, la posibilidad de borrar su vida anterior. Chris no solo deseaba a Nicole, deseaba desaparecer de su realidad familiar. Él mismo lo admitió en una confesión. No sabía cómo detener lo que estaba ocurriendo, pero lo que estaba ocurriendo no era algo externo, era su voluntad tomando forma por fin. Shanam, embarazada de su tercer hijo, presionaba por salvar el matrimonio. ¿Y cómo reaccionaba Chris? Se mostraba distante, evasivo, casi anestesiado emocionalmente. En lugar de enfrentar su doble vida, comenzó a imaginar una solución definitiva. No hubo ideología, ni religión, ni impulso psicótico. Hubo cálculo, hubo frialdad y una creencia distorsionada de que si elimino mi familia, todo se resolverá. ¿Qué clase de mente cree que puede reiniciar su existencia borrando a quienes ama? Según Chris, no lo planeó con anticipación, pero sus actos indican lo contrario. En el documental American Murder, o Asesino Americano, se revela cómo buscaba canciones sobre empezar de nuevo. Incluso borró fotos familiares de su teléfono antes del crimen. Eso no es una reacción impulsiva, eso es preparación mental. Durante el interrogatorio, uno de los agentes le preguntaba, ¿por qué no se divorció simplemente? Chris responde con una frase escalofriante. No quería que la vida que quería se terminara desmoronando. Es decir, prefería quitar la vida
a enfrentar las consecuencias sociales y emocionales de un fracaso matrimonial. Su motivación no fue el placer ni la venganza, sino un deseo extremo de control total, control sobre su imagen, sobre su futuro y sobre el destino de su familia. En cartas escritas desde prisión, Chris habla de fuerzas demoníacas y de haber sido poseído, pero incluso esos escritos parecen más excusas que confesiones sinceras. Él mismo dijo, no había rabia, solo una idea que creció y creció hasta que lo hice. Una frase que resume todo, no quitó la vida por impulso, sino por una visión torcida de la solución. No fue un arrebato emocional, fue una desconexión cuidadosamente alimentada por meses. ¿Cómo se lleva a cabo un crimen tan frío? Sin que nadie escuche, sin que nadie sospeche. Chris actuó durante la madrugada del 13 de agosto de 2018, mientras su casa aún dormía. Según su confesión final, primero discutió con Chanam en el dormitorio principal. Allí, en la intimidad del hogar, la estranguló con sus propias manos. No usó armas, no hubo sangre, solo el silencio absoluto de una ejecución meticulosa. Y las niñas, como pudo, acaso estaban dormidas mientras su madre moría. Chris afirmó que las llevó vivas en la camioneta junto al cadáver de su madre. Las puso en el asiento trasero cubiertas con una manta, mientras Chanam yacía en el piso del vehículo. Condujo 65 kilómetros hasta un sitio aislado de su trabajo en Anadarko Petroleum. Allí, en un pozo petrolero abandonado, llevó a cabo el resto del horror. Primero enterró a Chanam en una tumba improvisada y poco profunda, cavada con sus propias manos. Luego, una por una, le quitó la vida a sus hijas, Bella y Celeste. Las asfixió con la misma manta con la que las había cubierto. Después colocó sus pequeños cuerpos dentro de 2 tanques separados de crudo industrial, porque sabía que el petróleo dificultaría la detección por olor y aceleraría la descomposición. Fue un crimen improvisado, a simple vista podría parecerlo, pero hay detalles que lo desmienten. Chris tomó una camioneta de trabajo con anticipación y eligió una ruta específica sin cámaras cercanas. Borró mensajes, limpió la casa y preparó una coartada antes de que Chanam llegara del viaje. Dejó su celular en casa mientras se deshacía de los cuerpos para poder evitar el rastreo. Esos pasos no hablan de desesperación, hablan de una planificación. ¿Hubo alguna firma criminal en este caso? Un símbolo, un patrón que reflejara su mente. No dejó notas, ni símbolos rituales, pero su firma fue emocional. La manera en que escondía a cada víctima, separó los cuerpos, ocultó a las niñas en estructuras metálicas industriales, como si no quisieran ser vistas. Enterró a Chanam sola, sin ceremonia, sin señal de duelo. La firma no fue estética, fue simbólica. Borrar a su familia por completo, sin rastro ni memoria. El modus operandi de Chris fue funcional: estrangulación, asfixia, ocultamiento en sitio industrial sin armas. Su objetivo era desaparecer los cuerpos rápidamente y volver a casa para poder fingir normalidad. La firma, en cambio, revela su estado mental: separación de los cuerpos, negación total del vínculo emocional. No mató por impulso, ni refinó su técnica con el tiempo. Todo ocurrió en una única noche, pero lo pensó durante semanas. ¿Era Chris Watts un psicópata enmascarado o simplemente un hombre común que colapsó? En prisión fue evaluado por psicólogos del sistema penitenciario de Wisconsin. El diagnóstico no fue definitivo, pero se observaron rasgos compatibles con un trastorno narcisista de la personalidad. También mostró indicadores de evitación emocional crónica, suspensión afectiva y necesidad constante de validación externa. No tenía antecedentes psiquiátricos registrados, pero eso no le excluye de padecer algún trastorno. Algún psicólogo lo declaró como psicópata, no de forma clínica, pero sí lo definieron como desconectado emocionalmente. Según informes, su capacidad empática era funcional, no emocional. Es decir, sabía cómo debía actuar, pero no sentía nada auténtico detrás de su comportamiento. Durante los interrogatorios, su voz era estable, su respiración normal, incluso después de confesar los crímenes, y eso, según expertos, es una señal perturbadora de frialdad psíquica. ¿Mostraba señales de remordimiento? La respuesta corta es no en el momento. Asistió al velorio de su familia sin llorar, sin quebrarse, sin apartarse del papel de viudo devastado. Lo más perturbador es que durante días fingió ser un hombre roto, cuando ya había realizado su crimen. Incluso pidió ayuda pública para poder encontrar a su esposa desaparecida. Una actuación meticulosa, mantenida durante entrevistas, reportes televisivos y hasta en redes sociales. Era un maestro de la manipulación, no lo parecía.
y eso lo hacía aún más peligroso. Chris no tenía el perfil de narcisista carismático, era callado, reservado, casi invisible, pero en esa invisibilidad escondía una habilidad letal, adaptarse a las expectativas de los demás. Con Chanam era el esposo ideal, con sus padres el hijo obediente, con Nicole el soltero libre. Tenía una personalidad camaleónica, sin núcleo fijo. Ahora la pregunta es, ¿en el trabajo mostraba algún indicio de lo que se avecinaba? Sus colegas lo describían como alguien puntual, amable y completamente normal. Nadie habría sospechado de ese hombre, tan mecánicamente correcto. Escondía un crimen bajo su uniforme, no causaba conflictos, no destacaba. Era como si su única meta fuera pasar desapercibido, pero cuando alguien no mostraba nada, muchas veces es porque ocultaba todo. Manejaba una doble vida totalmente. Mientras Chanam planeaba el futuro de su familia, Chris organizaba citas secretas con Nicole, borraba mensajes, usaba aplicaciones de mensajería efímera, mentía sobre su paradero. Nicole declaró que Chris incluso le decía que estaba en proceso de divorcio, lo cual era falso. Durante semanas mantuvo dos realidades paralelas y nadie lo notó. Después del crimen mostró culpa o solo miedo a ser descubierto. En prisión escribió que algo dentro de sí murió esa noche, pero también hablaba de fuerzas oscuras y posesión para poder quitarse responsabilidades parcialmente. Nunca expresó arrepentimiento concreto hacia sus hijas, solo decía que no era yo mismo, frases que suenan más a justificación que a remordimiento. Los especialistas coinciden que Chris no fue un psicópata clásico, pero sí representaba una combinación letal de narcisismo, desconexión afectiva y pasividad extrema. No mató por placer, quitó la vida porque su visión del mundo lo hizo creer que no tenía otra opción, y ese es un rasgo muy siniestro. No necesito odio para poder destruirlo todo, solo indiferencia, una frialdad tan devastadora que ni siquiera él parece entender completamente. ¿Cómo se destapa una mentira tan bien ensayada como la de Chris Watts? Todo comenzó con una cámara de vigilancia doméstica, instalada por una vecina del frente de su casa. Esa madrugada, Chanam llegó de un viaje de trabajo y nunca volvió a salir. El video la muestra entrando a casa, pero no hay registro de que haya salido jamás. Chris dijo que se había marchado, pero las cámaras lo terminan desmintiendo. ¿Cómo reaccionó Chris al ser cuestionado por la policía? Con una serenidad que rozaba lo inhumano. Durante el interrogatorio nunca alzó la voz ni perdió el control. Se mostraba totalmente colaborador, pero esquivaba detalles clave. Mentía con naturalidad, sin embargo su lenguaje corporal comenzó a traicionarlo. Evitaba el contacto visual, cambiaba de postura constantemente y sus respuestas eran mecánicas. Pero ¿qué lo terminó delatando definitivamente? Un polígrafo. Aceptó someterse voluntariamente a la prueba y falló rotundamente. Cuando le dijeron que sus respuestas eran inconsistentes, se quebró emocionalmente por primera vez. No confesó de inmediato, pero accedió a hablar si podía hacerlo a solas con su padre. Fue en esa conversación donde admitió haber quitado la vida a Chanam, aunque inicialmente culpó a ella por la muerte de las niñas. Fue la perfilación criminal clave en su arresto totalmente. Agentes especializados notaron la desconexión emocional con su comportamiento desde el primer contacto. No lloraba, no hacía preguntas sobre la investigación, solamente repetía frases ensayadas. El FBI y la CBI aplicaron perfiles de asesinos familiares para poder acorralarlo psicológicamente. No encajaba en el rol de esposo preocupado y eso aceleró su caída. Durante el juicio, Chris evitó enfrentar a los familiares de Chanam. No declaró públicamente. Su defensa se centró en evitar la pena de muerte mediante un acuerdo. Aceptó los cargos, incluyendo el del feto de Chanam que llevaba en el vientre. La sala estaba en silencio, menos cuando la madre de Chanam lo miró a los ojos y preguntó por qué. Chris no respondió, solo bajó la cabeza. Fue condenado a cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente cumple su sentencia en la prisión de máxima seguridad de Wisconsin. Está aislado por seguridad ya que otros internos han intentado atacarlo. Según reportes de 2024, vive con miedo constante a que le quiten la vida en prisión. Ya no es el hombre que controlaba su mundo, ahora vive completamente controlado. Y sobre el impacto social, fue inmediato y brutal. El caso se volvió viral por la aparente perfección que proyectaba la familia Watts en redes. Millones siguieron los videos, los mensajes de texto y el juicio en tiempo real. Se reabrió el debate sobre los familicidios y la presión masculina en estructuras familiares rígidas. El documental de Netflix reforzó el interés y dejó una pregunta abierta: ¿cuánto más ocultan algo así? Desde entonces el caso ha sido usado en clases de criminología, estudios sobre narcisismo
y la violencia doméstica. Las autoridades reforzaron el uso de tecnología doméstica como evidencia de las desapariciones. Incluso ha cambiado cómo el público percibe la normalidad en las redes sociales. Porque si algo demostró Chris Watts es que el monstruo no siempre tiene cara de monstruo. A veces sonríe, abraza y desea feliz cumpleaños mientras planea cómo desaparecerte. Para terminar, ¿qué tan profundo puede ocultarse un asesino, incluso de sí mismo? Chris Watts no tenía historia criminal, ni traumas evidentes, ni antecedentes de violencia. Lo que sí tenía era una vida vívida a través de expectativas ajenas y un vacío interno cada vez más grande. Su historia demuestra que el mal no siempre grita. A veces simplemente calla y se adapta. Fue un criminal construido por la represión, por el silencio, por años de negar lo que sentía. ¿Había señales? Sí, muchas pequeñas señales que nadie quiso ver. La desconexión emocional, la sumisión excesiva, la frialdad disfrazada de calma, un hombre que nunca decía lo que pensaba, que nunca se enfrentaba a nada, pero en su mente todo se acumulaba lentamente hasta explotar de la forma más brutal. Y lo hizo justo donde todos creían que era imposible, en su propia casa. ¿Pudo haberse evitado esta tragedia? Tal vez, pero para eso habría que haber escuchado lo que no se decía, lo que no se mostraba. Habría que haber visto más allá del Instagram, más allá del esposo sonriente. Habría que haber entendido que la perfección muchas veces es solo un disfraz muy bien planchado. Chris Watts fue un hombre que nunca pidió ayuda, pero quizás porque nunca se le enseñó a hacerlo. Su caso ya es objeto de estudio en la criminología, psicología y análisis criminal. Cada vez que se habla de él, se vuelve más claro que el mal puede ser discreto, que los crímenes más atroces no siempre vienen de los monstruos, sino de los invisibles. ¿Cuántos Chris Watts están sonriendo en este momento frente a una cámara, fingiendo normalidad absoluta? ¿Estás seguro de que conoces a las personas que tienes tu lado? Y así termina otro video más en mi canal. Por favor, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para un nuevo video. Si en caso el video no te ha gustado, por favor compártelo con alguno de tus amigos, tal vez a ellos sí les guste este video o el caso que estoy tratando. Sin más que decir, hasta luego y por favor, cuídense mucho.